Buenas noches, maestra Alexa Milei. Nosotros somos el equipo C. Sí. C. Aquí está mi compañero Héctor Gutiérrez Acevedo y mi compañera Maribel Ramírez Vázquez. Vamos a hablar de las 3 escalas de medición: Likert, Thurston y Goodman. Primero va a empezar nuestro compañero Héctor dando su trabajo sobre la escala Likert. Bueno, ¿qué hay? Buenas noches. En sí, primeramente, ¿qué es una escala? Una escala, digámoslo así, que es una guía o un índice. En general es un procedimiento. Este procedimiento lo que requiere es comprobar objetivos, pero estos objetivos que son se resumen en actitudes. Pero las actitudes las podemos ver como información o datos cualitativos. Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque una escala siempre la relacionamos con algo numérico, números en general, y lo cualitativo es información, son actitudes de otra índole. Entonces aquí es lo que trata la escala, tanto lo cualitativo transformarlo en cuantitativo. Entonces iniciaré con lo que es la escala Likert. ¿En qué consiste esta? Esta consiste simplemente en una metodología, digámoslo así, algebraica de matemáticas. Para dar un poco más a entender, es sumar todas estas actitudes, pero una vez más, ¿cómo sumamos algo que no es numérico? Bueno, primeramente en los textos, en la información que usted misma, maestra, nos impartió y otros que buscamos por ahí, nos menciona estos jueces, digámoslo así, que los jueces son estas preguntas. La escala Likert nos resume o nos dice que debemos de tener de 30 a 50 preguntas. Claro que a veces hay parámetros o a veces lo podemos hacer sin este número tan complejo de preguntas, estas 30 o 50. ¿De ahí qué vamos a hacer? Pues estas 30 o 50 preguntas vamos a darles, digámoslo así, 5 respuestas, todas por igual, porque estas mismas preguntas, digamos que se le pueden hacer a 100 personas. Es un decir, es un ejemplo. Regresemos. Entonces, estas preguntas pueden ser desde excelente con la puntuación de 5, desde bueno con la puntuación de 4, desde regular con la puntuación de 3, desde malo con la puntuación de 2 y desde pésimo o nada con la puntuación de 1. Por poner un ejemplo, entonces la escala de Likert, ¿qué pasa? Le hacemos estas pruebas todas iguales, las mismas preguntas a las 100 personas. Ya de ahí se saca el puntaje general de cada persona. Posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Dice la escala de Likert que se saca el 50% de las actitudes de las personas que se van a medir, pero no se van a medir las 100 personas, se van a medir el 25% más bajo, que serían las 25 personas más bajas, por poner un ejemplo, y el 25% más alto, que serían las 25 personas con puntaje más alto. ¿De ahí qué sería? De ahí ya sería simplemente hacer una regla de tres. ¿Qué es esta regla? Digamos lo que en mi cuestionario no fueron las 30, 50 preguntas como dice la metodología, que realmente se aplicaron 25 preguntas. Y de esas 25 preguntas, el máximo valor por cada una son 5. Entonces serán 25, la máxima nota para todos. Y yo saqué 20. En esta regla de 13 sería S20 por el valor máximo que sería el 5, el resultado se divide entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es el total, digámoslo así, el porcentaje, y lo que nos saldría de ahí, y hacia el resultado total. Entonces, en sí, esta es la manera de cómo información de actitudes cualitativas, pasarlas a cuantitativas, y ya de ahí hacer un parámetro. Este parámetro, en la teoría clásica, nos pone un ejemplo del 1 al 5 y el intermedio del 3. Pero, como la misma teoría de Likert dice que esto tenía problemáticas de que a veces un sí o un no
no podía bastar porque había un intermedio y era el no comprometerse de las personas que ya saben esta metodología. Ya se usan números pares, por ejemplo, del 1 al 6, del 1 al 14, y sea lo que yo diría de la escala Likert. Ok. Bueno, yo, Víctor Hugo Rojas Ramírez, moderador, y ya me tocó la escala de Thurston, como se diga, como se entienda. Yo en términos más generales, yo la quiero explicar de la manera así de que es una manera cuantitativa en la cual vamos a recolectar la información de la manera que podamos obtener los datos sobre cierto producto, cosa, objeto, a manera de una encuesta a la gente. Por lo que yo entendí de la escala Thurston, es una escala más directa, más de enfocarse en dos opciones, en sí o no, de acuerdo o en desacuerdo, satisfecho o insatisfecho. De esta manera sacaremos nuestra estadística a base de los datos que vayamos recolectando. Para mí esa es una manera más general de entender lo que es una escala de medición. Literalmente no me ahondé más en el tema sobre esta escala porque pues no le vi tanto el punto fuerte a toda esta información, sino más a lo que nos enfocamos nosotros como archivistas para obtener esos datos. Esa es mi, bueno, Tu fui punto de más, vista, bueno, tu información. más corta. Héctor, ¿tienes apagado? Ah, ya. Ah, ya, ya. Bueno, ahora aquí la compañera Maribel nos explicará la escala Goodman. Yo la ayudaré un poco con Y una yo otro poco. introducción y Vico también. Esta la haremos los tres. La escala Goodman, para hacerla un poco más sintética, más fácil de digerir, eh, como ya lo dijo Vico, nuestras escalas anteriormente mencionadas eran una más compleja. La de Vico era sí o no, que a la Likert al final, como les expliqué, ya se llegó un error en la Likert que también quieren aplicar el sí o no con los parámetros. Aquí la compañera Maribel nos lo va a resumir fácilmente de que la escala Goodman es un resultado único, algo más factible que nuestras dos escalas, algo que va más al grano. Le cedo la palabra que el compañero Vico. Bueno, yo lo que entendí sobre la escala de Goodman es que nos enfoca a varias respuestas. ¿Cómo podría yo explicarlo? Que a la pregunta que se nos haga dentro de una encuesta, esta pregunta nos va a ofrecer 5 opciones diferentes para escoger la que nosotros consideremos que es la más acertada a la respuesta a la pregunta que se nos hizo. Si me doy a entender. O me confundí más. No, no. Porque, por ejemplo, de la pregunta que se nos pidió, bueno, sí, el ejemplo, yo la anoté como que mi ejemplo sería, ¿conoces las leyes o normas que protegen a los archivos? Como respuestas yo puse en la primera, bueno, porque esta se basa en una escala numérica del 1 al 5. No lleva, por lo que yo entendí, no lleva un orden, sino que te va mostrando las respuestas dependiendo de cómo tú la vayas entendiendo y cómo tú vayas, ¿cómo puedo decirlo? Que tú escojas la que sientas que es más acertada a la pregunta. Bueno, volvemos a mi pregunta. ¿Conoces las leyes o normas que protegen los archivos? Y yo como respuestas puse en la número 1, mi respuesta sería, las conozco en lo necesario. En la segunda puse, en la escuela me han enseñado un poco más profundo el tema. En la tercera puse, en casa o en mi casa o en la casa de todos, no saben mucho sobre este tema. En el cuarto puse que independientemente de lo estudiado, he investigado yo más del tema por otros lados, no enfocarme en un solo sitio. Y como quinto punto yo puse, conozco el tema a la perfección. Por lo que yo entendí esta escala, de estas respuestas, nosotros vamos a seleccionar la que consideremos que es más enfocada a nuestra pregunta, que nos lleve a esa recolección de datos más certera para lograr nuestra estadística más completa.
¿Tú qué opinas, Mari? Mm, Pues podríamos decir que en esta escala es como que más precisa, más concisa, este, como que es más directa la pregunta, al igual que la respuesta, pero prácticamente pues dando más amplia, o sea, una respuesta hacia la otra respuesta. Ujú. Entonces, como comentabas, siento que es una escala un poco más completa, más específica, más detallada, porque de esa manera obtenemos una respuesta más amplia y que nos lleva así que a otra respuesta, donde venimos como que ampliando el conocimiento, y la información, prácticamente, ¿no? Esa es la escala, Ajá. como que Ahora, más ¿cuál, amplia. cuál es tu opinión acerca de la escala Likert, que fue la que nos mostró Héctor? Bueno, yo considero que es un poquito como que más compleja, ¿no? Porque ahí ya viene como que hay que ser más, como que buscar el enfoque, ¿no? Para poder saber lo que estamos buscando prácticamente, ¿no? O Ujú. sea, yo así más o menos lo entendí, que Ok. era, o sea, porque Bueno, ahí ya viene como que más minuciosa la situación, o sea, está buscándola de una manera más, como menos concreta, por decirlo así, ¿no? No digámoslo que sé sí. si, Sí, ¿sí, no? exactamente, Maribel. La misma escala Likert, como tú dices, es menos compleja porque descarta muchos datos que son la media, dejando los más bajos y los más altos. Tienes razón Ujú, ahí. También la escala Thurston se basa en buscar media y mediana. Bueno, eso sí lo leí. ajá, De nuestros resultados. Por lo que yo ujú, entiendo es como que basarnos en un resultado intermedio entre sí, ¿no? ¿Cuál es ajá. cómo se van así? Tu pregunta, Héctor, acerca de la escala de Likert, acerca de los archivos. Bueno, tu ejemplo de tu escala. Por ejemplo, digamos, tenemos una sección, que la sección actas legislativas, ahorita ya dar un ejemplo, y estas actas legislativas comprenden una temporalidad de 100 años, que sea de 1900 al año 1999. Entonces, al hacer un estudio de estas, nos quedamos con los primeros 25 años que comprenden procesos históricos de la revolución y el pre de la cristiada y el pre de la formación del PRI. Y terminamos con lo último que sería los últimos 25 años, que ya vienen siendo los últimos años del PRI y el inicio del PAN, del PRD como partidos que van ascendiendo. Entonces aquí podemos ver que en esas mismas actas, cuáles son los diálogos de los legisladores y cómo estos partidos de no existir empezaron a existir y posteriormente con uno se catapultó y los otros van tomando fuerza. Entonces yo creo que la licra ahí se podría aplicar. Ujú. Bueno, yo como ejemplo de la escala de Thurston, mi pregunta fue, ¿estás de acuerdo que todos los documentos puedan ser digitalizados para su uso en las siguientes generaciones de archivistas? Como bien expliqué, Thurston se basa en una respuesta sí o no, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Entonces ujú, ya a partir de esas respuestas vamos a ir generando nuestra estadística. Por lo que ujú, yo me di a entender, creo que a mí me gustó mucho este tipo de escala porque es como que más directo, más a lo que Sí, vas. Y no te ujú. pone tanto alboroto como Tantas la trabas. Likert o como la sí, Goodman, que es más enredada. Bueno, a mí se me hizo más sí, directa esta, más fácil de poder obtener tanta información así, o sea, en un Ujú, sí, tronar de dedos. sí, sí, porque no es, o sea, más bien en este caso, pues como dices, es directa la pregunta, directa la respuesta Ajá, y más concreta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, o sea, ya sin tanta vuelta, sin tanto ajá. rollo, y llegas a la respuesta que estás esperando, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. sí, Sí, porque exactamente.
Ajá, bueno, porque yo, bueno, me ha tocado ahí cerca del trabajo, luego están los muchachos que te andan ahí, te pasan una encuesta y ya está, y me puse a analizar que ese tipo de encuestas son las Likert, porque te empiezan a dar mucho sobre, que te van a hablar sobre un producto y te dan como 80 respuestas. Y Ujú, por lo que vi en Likert se basa siempre de lo malo, como dijo Héctor, a lo bueno. Entonces ahí van ujú, bueno, porque lo que también leí es que esa se basa igual en una escala de 1 al 5. Ujú. ujú. Entonces más o Sí, menos por ahí le agarré la onda. Ah, ya. sí, sí, esos son los procesos que en la misma lectura nos dicen de que uno fue perfeccionando lo otro y lo otro. Pero para unos casos sirve más uno y otros otras, como acabas de mencionarlo. Y bueno, Mari, ¿a ti te gustaría, no sé, ahorita hacer una pregunta sobre alguna de las 3 escalas de lo que hemos platicado? Así que se te ocurra así de, Ah, sí. Mm, ¿cómo harías tú más bien? Creo que mi pregunta fue muy rara. ¿Cómo harías tú una encuesta con alguna de las 3 escalas que dijimos ahorita? Bueno, yo creo que, bueno, hablando políticamente como Héctor que puso ese ejemplo, Ajá. yo creo que ahí sería más directa, ¿no? Decirle, ¿estás de acuerdo con el partido político que en la actualidad esté llevando nuestro gobierno, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí ya veríamos, la gente si va a decir sí o no, o sea, en ese aspecto, Ah, pero ahí y tú, posiblemente sea más amplio, ¿no? ajá, pero por el tipo de pregunta tu escala ya sería Thurston, Justo. Entonces ya sería más directa, ¿no? porque ya O tú bueno, estás sí. diciendo, ¿estás de acuerdo? O sea, ya estás como que sí o no. Ajá. O sea, ampliando tu pregunta, yo diría que si vas a usar la Likert, es como de, ¿qué propondrías para que tu gobierno sea diferente? Ah, no es Ah, cierto, ok. esa ya sería la Goodman. Bueno, Entonces, mm, entonces sería mm, es que más bien ¿qué para opinas? usted, Más bien, ¿no? ¿Qué opinas, no? Del gobierno que tenemos en la actualidad o algo así. Es que esa también sería Goodman. Yo Goodman. siento que para agarrar la Likert podríamos hacerle como de, ¿qué te ha parecido el nivel del gobierno que tenemos? Bueno, malo, muy malo. O sea, creo que por ahí Sí, voy. sí, para que llegara Ajá, o sea, para que o tú sea, ya, las preguntas, ¿no? Que en el caso de decías. la política, tú ya escogerías, no, pues es que mi gobierno ha sido muy bueno, muy Ujú. malo. Y ya si ahondas en el tema de la política para agarrar tu escala Thurston, estoy de acuerdo en que hicieron lo que hace Claudia, estoy de acuerdo del metro, no estoy de acuerdo. Y ya en la Goodman ya estarías tú así como que igual tú pensando, ¿qué voy a responder? Si me gustó que pintaron la calle porque se veía ya muy fea. Eso es lo que yo entiendo. Ujú. ¿Algún comentario, Héctor? mm, no, realmente, si seguimos bueno, si seguimos hablando de la escala Likert, complementando un poco aquí a Mari, sería de, bueno, en su perfil tenía gatitos, ¿verdad? Vamos a decir, a ti, ¿qué, por qué te gustan los gatitos? ¿Qué raza de gatito te gusta más? No sé. Ajá. Ahora, el gatito de pelo pardo, gatito de pelo castaño, Ujú. o no me gustan o no te gustan los gatitos. Sí, porque es tu encuesta es más amplia a diferentes tipos de Ujú. raza. Ujú. Exacto. Ahora, si Mari quiere hacerlo, digámoslo un poco más con Goodman, entonces Mari podría decir, ¿te gustan los gatos caseros o los gatos de campo? Que ya abre una vertiente, pero hasta cierto punto no es tan compleja. Ujú. Sí, no Y es tan amplia. supongo que en Thurston, con el tema de los gatitos, sería, ¿te gustan los gatos? ¿Sí o no? Ajá, sí. Por dar un ejemplo, yo creo que hasta cierto punto no es algo muy... Sí hay complejidad, pero es algo que los tres sí podemos hacerlo bien. No hay problema. Ajá. Creo que sí nos hemos dado a entender.
Sí, bueno, Ujú, yo creo que lo que entendí así ya en general de las 3 escalas, creo que las 3 es lo mismo, solo que se basa en puntos de opinión diferentes cada una. Digo, al final de cuentas, las 3 son para lo mismo, generar estadísticas y generar, recolección de datos para un mismo propósito, que es generar información. ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De verdad, o sea, te felicito, Vico, porque está totalmente amplio tu investigación y pues así que sí, o sea, entiendo la parte en la que nos estás apoyando, nos estás como que reafirmando casi las 3 escalas, ¿no? Okey, Y entonces, pues sí, este, esos serían nada más mis comentarios, no sé, algo más que okey. quieran agregar, Sí, no ¿cuál sé, tú, sería tu? Héctor, ¿qué dices? Oh, se va a terminar en 10 minutos la espérame, déjala actualizo. Ujú, Bueno, sí, en 10 minutos sí acabamos. Sí. ujú. Bueno, pues yo de mi parte mi Con conclusión, perdón, ¿Cuál es tu sería conclusión? de que las 3 escalas son importantes y las 3 escalas en general, como lo mencioné en un principio, lo que quieren es esa información, tanto que sentimos y pensamos que es cualitativa, la quiere transformar a cuantitativa, en números, una forma más concreta y fácil de medir. Entonces, ambas sirven para lo mismo, simplemente que ambas son caminos más cortos o complejos. Ujú, Una sería como agarrar una autopista, otra Ujú, sería como agarrar terracería, la otra okey. sería como agarrar un camino de años que le falta un poco de mantenimiento. Pero al Ajá. fin y al ujú, cabo, es como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. Sí, claro. ajá, Y mi conclusión sería que tanto en los archivos y en otras cuestiones son utilizables, pero hay que saberla medir. No es lo mismo utilizar una escala Likert en una auditoría de archivos o utilizar una escala Goodman para un inventario. No. Y yo creo que tendremos que ver en qué método, en qué herramientas utilizarlas. Y ujú. Okey. Tú, Mari, ¿cuál sería tu conclusión del tema? Bueno, así como dice Héctor, todos llegan al mismo punto, a un mismo objetivo, nada más que diferentes, métodos para poder llegar, ¿no? Al punto, más que nada. Unos, como dicen, o ser más concretos, otros ampliando más la información y los otros así como que, como dice, de mejorar o sea, que de subir a bajar, ¿no? Dependiendo del nivel. Entonces, pero sí, sí, o sea, es muy importante saberlos distinguir y saberlos utilizar acorde al área o a donde se vayan a necesitar para que se pueda tener el resultado que se espera, ¿no? Okey, Esa sería mi conclusión. okey. Mi conclusión sería, pues, de acuerdo con los 2, todo tiene un punto de partida, aunque aquí la diferencia es que cada uno tiene un camino diferente que al final, como Ujú, dice Héctor, al final del camino llegan al mismo lado por un mismo fin, que es los datos. Conseguir un archivo que nos dé una escala de entendimientos, de poder conocer más cosas y de tener ujú, más información, no nada más quedarnos con lo que ya escuchamos aquí, con lo que ya escuchamos allá, sino igual generar nosotros más información aparte de la que se ha recolectado. Y a mí me encantó la escala Thurston y yo la he aplicado muchas veces, no sé ustedes, pero sí, como que es más sencilla, ¿no? Como que es más directa. es menos compleja, menos conflictiva, entonces dices, no, pues, y llegas al punto que realmente Sí, estás, claro, el resultado más bien, el sí, es resultado que más. quieres, ¿no? sí, es más fácil de usar y aparte, yo en lo general no uso escalas, no me gustan las matemáticas. No, no, pero si te pones a pensar realmente, sí usamos las escalas. Indirecta o directamente, Indirectamente.
siempre están presentes, pero creo que la Sí. que más usamos es la Thurston, porque es la que Sí. más nos da una respuesta más completa, directa y compleja. Así es. Ujú. Bueno, Sí, totalmente de compañeros, acuerdo. eso sería todo por hoy. Maestra Alexa, muchas gracias. Mi nombre es Víctor Hugo Rojas Ramírez. Héctor, Hola. ya despídanse. Bueno, pues Y muchas Mari, gracias y gracias compañeros y de verdad, un placer trabajar con ustedes. Les igualmente, agradezco todo esperamos y que te su haya, apoyo más que nada, ¿no? esperamos que te haya, por lo menos te hayas dado una aclarada sobre el tema, porque sí fue un poquito Sí, estresante. sí, sí. Sí, sí. Sí. Pero bueno, muchas gracias chicos y No, esperemos que ustedes, nuestros resultados sean buenos. sí, ya les estaré mandando el link del video. Un gusto, Ok. Mario, un gusto, Vico, y Héctor, saludos, Gracias maestra. igualmente, Héctor. bueno, que Hasta tengan luego. bonita noche. Igualmente, Gracias que igualmente. descansen. Hasta luego. Igualmente, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bye. 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 Bye.